De lo que vamos a hablar esta noche son dos palabras que el Señor utiliza y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estas son las palabras que el Señor quiere que nosotros la hagamos nuestra para que la estudiemos y nos demos cuenta que lo que Él quiere decirnos a través de esta palabra que vamos a conocer esta noche es para nuestro bienestar y para que podamos entender de una mejor manera cómo es que Él trabaja y por qué Él dice que debiéramos de implementar estas dos palabras en nuestro diccionario. Así de lo que vamos a hablar hoy es de la iluminación y circunstancias en nuestra vida. Así que iluminación y circunstancias son dos medios que Dios usa para transformarnos. Estas son dos palabras que Dios usa frecuentemente para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Él en nuestra vida y qué es lo que Él quiere para con nosotros. Así que el versículo de base es Romanos 8, el 28 y el 29. Y la palabra dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que aquí ya Dios nos está dando un pequeño adelante de lo que Él quiere decirnos a través de la palabra hoy. Así que dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. O sea, no es para el bien de todo el mundo. Todas las cosas que a nosotros no pueden pasar, Dios las convierte para buena para aquello que le amamos, o sea, lo que le buscamos de corazón. Así que, y Él dice, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. O sea, esa inquietud, el hecho de que nosotros estemos conectados aquí, no es porque a la carne de nosotros le nació y nos motivó para que nosotros nos conectáramos. Y le voy a decir que no, porque la carne se opone a lo que es del espíritu y por ende lo que es la carne no nos va a mover a nosotros ni nos va a llevar a nosotros a que vengamos a los caminos de Dios o a aprender la cosa de Dios. ¿Por qué? Porque la carne está dominada por los deseos y por las cosas malas y por Satanás. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con la cosa de Dios, es movida a través del Espíritu de Dios, porque la carne, como dice en Gálatas, la carne se opone a la cosa del Espíritu. Si nosotros estamos aquí conectados es porque ya Dios había tenido un llamado con un propósito en la vida de cada uno de nosotros y Él va poniendo eso en nuestro corazón y nos va moviendo a que nos acerquemos a Él a través de la palabra. Y por eso es que no se nos hace ya tan difícil o se nos hace duro o se nos hace de alguna forma molesta y me voy a conectar quizá por compromiso, eso no. Lo hacemos porque queremos. Ese querer y ese hacer lo pone Dios en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así que lo que a nosotros nos pasa, por eso la enseñanza se llama iluminación y circunstancia, que más adelante vamos a ver por qué se titula de esa forma y por qué Dios utiliza esos dos medios para que nosotros podamos ser transformados. Así que los medios que Dios utiliza para transformar a sus hijos a la imagen de Cristo son su palabra y las circunstancias de la vida. Son los únicos dos medios que Dios nos presenta para que nosotros podamos ser transformados. Y es una forma bien, ¿por qué? Porque Dios no nos obliga a que nosotros hagamos nada, aun sea para Él o en contra. Bueno, Dios nunca nos va a obligar a que nosotros hagamos algo que Él sabe que está mal. Todo lo contrario, pero Él no nos obliga a nosotros a que lo busquemos, a que lo amemos, a nada de eso. Dios pone en nosotros ese sentir. Ahora está en nosotros si lo obedecemos o no. Como Dios nos deja saber las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Él dice, elige.
O sea, yo te doy la libertad para que tú puedas tener tus propias decisiones sin que nadie interceda, ni Satanás ni Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos de nosotros, por no tomar la responsabilidad de nuestros actos, cuando nosotros hacemos algo malo, lo primero que decimos es, Satanás me obligó o Satanás me llevó a esto. No, no, no. Satanás quizás tuvo una influencia porque a lo mejor Satanás vino y te presentó la escena, pero el que tomó la decisión de hacerla fuiste tú. Por ejemplo, Satanás puede poner en mí el pensamiento, por decir, que Dios me libre, pero por decir, Satanás puede poner en mí el pensamiento de quítate la vida, porque él sabe que si yo me quito la vida no voy a entrar al reino de los cielos. Pero está en mí si tomo la decisión de quitarme la vida. ¿Eh? Igual que Dios me dice, mira, estas son las cosas que no debes de hacer, este es el camino que tú debes de coger para que te vaya bien. Ahora, está en mí si lo elijo o no. Por eso es que el ser humano tiene esa libertad de elegir, esa libertad de expresión, esa libertad que Dios nos dio para que nosotros pudiéramos ser seres humanos. De lo contrario, fuéramos como robots, pues, que no tenemos libertad de elegir, sino de decidir lo que el diablo dice o lo que Dios dice, pero no lo que nosotros decimos. Entonces, por eso es que Dios nos dio esa libertad. Y la prueba está en los dos primeros seres humanos que Dios hizo, que fueron Adán y Eva. Que Dios les dijo, miren, de todas estas cosas ustedes pueden hacer, pero de este árbol no me van a comer, porque el día que coman de este árbol, van a morir. Pero Él no lo dijo en la forma, van a morir físicamente, sino espiritualmente van a morir. Y así pasó. ¿Y qué pasó? Vino Satanás, se la propuso a la mujer, y la mujer desobedeció y llevó al hombre que desobedeciera. ¿Y qué pasó? Desde ahí viene ya toda la consecuencia por la cual nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora, a través de ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, Él buscó la forma como restablecer otra vez esa comunicación que tenía con los dos primeros seres humanos antes de que ellos pecaran. Él quiso restablecer eso a través de la muerte de Jesús. Como dice, por un hombre llegó el pecado a nosotros, y por el sacrificio de un hombre llega la salvación, que viene siendo por el sacrificio que Jesús hizo. Así que esos dos medios que Dios utiliza para que nosotros podamos ser transformados. Así que Dios tiene un objetivo claro en la vida de cada uno de nosotros: transformarnos a la imagen de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que aquellos que no vean y que no andan en los caminos de Dios porque no le conocen, puedan llegar a conocerle por el testimonio de nosotros. O sea, Dios lo que quiere es que nosotros actuemos y vivamos de la misma forma que lo hizo Jesús cuando estuvo aquí. Por eso es que dice, si tú dices ser hijo mío, compórtate como tal. ¿Cómo se comportó Jesús? Como el verdadero Hijo de Dios. Aún así lo tentaron, Jesús no falló. Entonces por esa razón fue que Él vino a dar un ejemplo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere transformarnos de una manera que nosotros seamos la imagen de Cristo. Porque si nosotros somos hijos de Él, tenemos que ser similares en nuestra forma de vivir a Cristo. Así que esta imagen se perdió cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, como le estaba diciendo, pero Dios en su misericordia ha provisto medios para restaurarnos. Así que en el momento en que nos arrepentimos, Jesús entonces transforma nuestro espíritu y comienza a vivir en nosotros, y desde ahí en adelante nosotros tenemos una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás han quedado las cosas viejas, ahora todo es hecho nuevo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros llevábamos una vida mundana, por decirlo, haciendo todas las cosas que este mundo ofrece, y nosotros llevábamos ese tipo de vida, nosotros estábamos espiritualmente muertos. O sea que si nosotros moríamos físicamente, no teníamos forma de nosotros poder ser salvos, entrar al reino del cielo. Pero si nosotros reconocemos
que somos pecadores y que estamos pecando contra Dios y nosotros nos arrepentimos, entonces dice la palabra que somos hechos criatura nueva. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos que empezar a vivir de una manera que agrade a Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? A través de la iluminación que vamos a ver. Así que aunque nosotros somos hechos criatura nueva porque nos arrepentimos de corazón y le pedimos a Dios que nos perdonara y que nos ayude, eso automáticamente no nos va a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento. Es un proceso que va poco a poco. Así que, sin embargo, nuestra mente y nuestro cuerpo siguen siendo los mismos, con los mismos pensamientos y el mismo carácter y nuestras debilidades. Ahora, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios y empezamos a ser iluminados, ya ahí empieza a haber cambio. Así que, para completar esta transformación, Dios utiliza dos medios principales: la iluminación de su palabra y las circunstancias de la vida. O sea que estos dos procesos trabajan juntos para moldearnos según el carácter de Cristo. Y eso fue lo que Jesús hizo en aquello. O sea que el primero de los dos medios es la iluminación de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el poder de la iluminación de la palabra de Dios nos va a dar a nosotros el conocimiento. En 2 Corintios 3:18 dice: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que mientras más nosotros nos metemos en la palabra de Él, más conocimiento vamos a obtener, mejores decisiones vamos a tomar y más le vamos conociendo, y por ende nosotros vamos a ir siendo transformados porque ya nuestra forma de ver la vida va a cambiar. No vamos a ver la vida como la veíamos antes de venir a los caminos de Dios. Así que la Biblia nos dice que somos transformados al contemplar la gloria del Señor como en un espejo. Esto significa que cuando miramos a Cristo y meditamos en su palabra, nuestro entendimiento es iluminado y comenzamos a ver las áreas de nuestra vida que necesitan cambio. Pero antes de nosotros llegar a los caminos de Cristo, antes de nosotros reconocer que éramos pecadores, antes de nosotros arrepentirnos, nosotros no veíamos que teníamos algunas áreas en nuestra vida en las cuales nosotros necesitábamos hacer cambio. Todo lo contrario, nosotros lo que hacíamos era justificar esos pecados y esos defectos y esas actitudes que nosotros teníamos, siempre echándole la culpa a los demás, para nosotros no reconocer de que quien está mal es uno. Entonces, a través de que nosotros nos metemos con la palabra de Dios, nuestro espíritu y nuestra mente empieza a ser iluminada. Y esa luz es la que nos va a dar como el poder, por decirlo de esa manera, para nosotros ir cambiando la forma de pensar y la forma de ver la vida. Así que es muy importante que nosotros empecemos a meditar en la palabra de Dios para que podamos entender cuáles son los deseos que Dios tiene para nosotros. Así que uno de esos casos hay un caso en Lucas, y eso habla, yo no voy a hablar no lo voy a leer porque es un poquito largo, pero le voy a dar más o menos una idea de qué habla en Lucas. En Lucas 8, de 26 a 39, hay una pequeña historia ahí donde había un endemoniado en un pueblecito de aquella vez que todo el mundo le tenía miedo porque el tipo, y lo tenía encadenado y todo eso porque el tipo estaba poseído por demonios. Pero cuando él miró y vio quién se le estaba acercando y pudo detectar quién era, entonces empezaron los cambios. Así que le explico esto por lo que voy a decir. El endemoniado gadareno, que era la ciudad donde él vivía, fue libre al mirar a Jesús. ¿Ok? Antes su vida estaba dominada por la opresión demoníaca. En él vivía mucho demonio. Pero cuando puso su mirada en el Salvador, que es Jesús, su mente y su vida fueron
renovadas. Ahora, ¿qué pasó con él? Fue liberado de esa opresión que tenía por los demonios. Los demonios tuvieron que salir delante de la presencia de Cristo y él fue liberado. Fue una persona normal. Más adelante vamos a ver los detalles, qué pasó con su vida. Pero lo que quiero decir con esto es que a través de nosotros acercarnos al Hijo, que es la única forma y la única fuente que nosotros tenemos para llegar al Padre, porque la palabra dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. ¿Por qué Dios hizo eso de esa manera? Porque el único que vino a sacrificarse por nosotros y a pagar lo que nosotros debíamos de pagar fue Jesús, el único Hijo de Dios. Él se ofreció para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos, si queríamos ser salvos. O sea, de otra forma, el ser humano no iba a poder ser salvo. ¿Por qué? Porque lo que Dios demandaba de nosotros era muy fuerte, y como seres humanos y viviendo en un planeta donde es dominado por el diablo, nosotros no íbamos a tener la oportunidad de salvarnos. Mas sin embargo, Jesús dijo, yo voy a pagar por ellos lo que ellos deben de pagar, para que de esa forma el que quiera salvarse tenga la oportunidad, y así lo hizo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos primero que reconocer que somos pecadores. Entonces, entender a quién debemos de acercarnos para que intervenga por nosotros delante de Dios. Nosotros los seres humanos no tenemos una vía directa así hacia Dios, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. ¿Ok? Así que, como antes los mediadores eran los profetas en aquellos tiempos antes de Jesús venir, ahora nosotros tenemos un mediador que es el Hijo del Padre, y Él es que interviene por nosotros delante de Dios. Y por eso es que dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Por eso es que la Biblia enseña que cualquier cosa que nosotros vayamos a pedir a Dios, lo hagamos en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que va a intervenir por nosotros. ¿Ok? Así que la Biblia nos enseña que nosotros vamos a ser transformados al contemplar la gloria de Dios como un espejo en nosotros. Así que, como lo vio este endemoniado, que había sido endemoniado, poseído por demonios durante toda su vida, cuando vio a Jesús, esos demonios tuvieron que salir. Ahí fue donde él vio la luz y pudo volver a ser un ser humano normal. ¿Ok? Así que el enemigo, que es el con el que nosotros estamos tratando aquí en este mundo, este enemigo trata de desviar nuestra mirada de todo lo que tiene que ver para la cosa de Dios. Así que él hará todo lo posible para que quitemos nuestra mirada de Jesús. Aquí, ¿qué hace él? Susurra a nuestros oídos, ¿ok? Recomendándonos que hablan mal de nosotros, que hay problemas, que hay muchas enfermedades, que hay muchas dificultades, que el mundo se está volviendo un desastre, que la situación se está saliendo de las manos, que la vida en realidad es un caos. ¿Para qué? Para distraernos. Si nos distraemos, comenzamos a perder la fe y caemos entonces en la desesperanza que Dios prometió para aquellos que le buscan de corazón. Así que, pero cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesús, como le pasó al que estaba endemoniado, entonces su palabra nos ilumina, revelándonos las áreas de nuestra vida que necesitamos transformar. Así que Salmo 19, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Así que la palabra de Dios, según dice el salmista David, eran lámpara a los pies de él, que era la luz que iluminaba el camino por el cual iba. Por eso fue que David, a pesar de que cometió dos grandes errores y le siguieron toda su vida, Dios lo perdonó, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así que David no hacía ni tomaba ninguna decisión sin que
viniera delante de Dios y la pusiera en las manos de Dios primero. Y siempre esperaba en la respuesta de Dios. Así por eso es que decía, tu palabra es una lámpara a mis pies. O sea, que tus palabras son las que iluminan el camino hacia donde yo debo ir. Ahora, nosotros tenemos que aprender, a través de todo eso, tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a estudiar la palabra y meditar en ella para que de esa forma nosotros podamos sacar el máximo provecho para nosotros ponerla en prueba, o sea, ponerla en práctica en nuestra vida. Así que evidencias de que estás mirando a Jesús es cuando miramos a Jesús, nos sentimos pequeños ante su grandeza. Porque Isaías 6:5 dice, ay de mí que soy muerto. Así que reconocemos nuestros pecados. En Lucas 5:8 dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Otra de las cosas que entendemos nuestra fragilidad. Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, ¿qué somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros? O sea, nosotros somos personas, como quien dice, en cuanto a poder y todo eso, insignificantes delante de Dios. Pero es tanto Dios nos ama que todavía Dios tiene misericordia para con nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios nos está dando información, que Dios está metiendo su mano por nosotros, que Dios quiere que nosotros lo busquemos para que podamos ser salvos, que Dios quiere darnos paz, tranquilidad, que Dios quiere prosperarnos en nuestra salud, en nuestra vida, que Dios quiere que nosotros lo gloriemos con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser. Eso es lo que Dios busca para Él poder bendecirnos de la manera que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que, ¿qué análisis correcto debemos nosotros hacer? La perspectiva de Dios. Así que no debemos hacer un autoanálisis excesivo porque podemos ser demasiado duros o indulgentes con nosotros mismos. Así que tampoco debemos buscar la validación de los demás. ¿Por qué? Porque sus propias opiniones son subjetivas. Así que la evaluación que realmente nosotros debiéramos de buscar es la siguiente. Vuelve David a hablar en Salmos 26:2 y dice, pon a prueba, Señor, examíname, escudriña mis anhelos y mis pensamientos. O sea, que nosotros deberíamos pedirle a Dios que sea Él el que nos ponga a prueba, el que nos examine, el que escudriñe nuestro pensamiento y nuestro corazón, para que de esa forma nosotros podamos encontrar la luz. Así que el precio de la iluminación es rendirse ante Dios. Solo así podemos experimentar un cambio genuino. Esta es, recuerden que quedamos en el primer de los dos medios, en la iluminación. Así que el segundo medio es las circunstancias de la vida. Nosotros queremos entender qué es lo que Dios desea para nosotros y cuál es el medio que nosotros debemos de buscar para que esas promesas de Dios puedan llegar a nuestra vida, tal y como Dios la tiene ahí separada. Déjeme decirle que esas promesas que Dios tiene ahí reservadas para nosotros, a Dios no le hacen falta. Y Dios no quiere retenerla. Él la tiene ahí con el nombre de cada uno de nosotros. Simplemente nosotros somos los que no la recibimos. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por Dios y no hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer para Él poder darnos esas bendiciones. Recuérdense que Dios no nos va a dar nada que Él sabe que nos puede dañar y que nosotros no estamos preparados para recibirla. Pero una vez nosotros empezamos a dejarnos moldear por la mano de Dios, entonces Él va preparándonos para cuando esas bendiciones llegan a nuestra vida, nosotros podamos utilizarla de la forma correcta. Amén.